Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Ibarra y vengo a hablarte del síndrome del cuidador. Te quiero invitar a que pienses por un momento qué pasaría si te ofrecieran un trabajo que requiriera que estuvieras en él 24 horas al día, 7 días de la semana, por años y años, pero que además en ese trabajo no te dieran ningún reconocimiento y de pasada que nunca te pagaran. ¿Lo aceptarías? El síndrome del cuidador es el agotamiento que tienen aquellas personas que se hacen responsables de una persona dependiente, ya sea por alguna enfermedad o por la edad, y que llegan a tener una serie de padecimientos que afectan de manera muy significativa su vida. Una persona se vuelve dependiente por una enfermedad y puede tener aspectos de dependencia en temas de aseo, en temas de cuidado personal o inclusive para temas de acceso a medicinas o a curaciones periódicas. Una persona que es el cuidador puede pasar por diferentes fases durante este proceso. La primera fase es cuando por alguna enfermedad o por alguna situación emergente, una persona de la familia cae en una situación de dependencia o en una situación de enfermedad repentina. En ese momento, un miembro de la familia generalmente es el que se ofrece a cuidar a esa persona. En una segunda fase, la cantidad de cuidados, de atención y de presencia que requiere la persona dependiente se hacen tan fuertes que sobrepasan las capacidades del cuidador. Y es donde empiezan a presentarse síntomas de agotamiento físico, mental y afectivo. Y en la tercera fase es cuando definitivamente el cuidador ha sido totalmente rebasado en sus capacidades y empieza a enfermar. Las principales síntomas que aparecen son irritabilidad, falta de sueño, cambio de humor, problemas gastrointestinales, ansiedad permanente, depresión, irritabilidad, entre varios más. Según un estudio del Instituto Mexicano de Neurología y Neurocirugía de México, en nuestro país la mayoría de los cuidadores resultan ser mujeres entre los 45 y los 50 años que se dedican a cuidar a familiares, generalmente sus padres, y que en cerca del 70% del caso de estas mujeres padecen de alguna u otra manera alguno de los síntomas del síndrome del cuidador. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que ponerle atención si queremos ir identificando o dándonos cuenta de que puede potenciar este síndrome del cuidador? Son básicamente 4 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con entender y conocer muy bien las características de la persona a la que se está cuidando. El segundo tiene que ver con conocer las propias características del cuidador. El tercero de ellos tiene que ver con la situación externa o de la familia. Y el último tiene que ver con la posibilidad o no de acceder a otro tipo de ayudas. En la primera característica de las características del cuidador es importante identificar si la persona dependiente realmente se ha dado cuenta de su situación de dependencia. Suele suceder en muchas ocasiones que estas personas están en un proceso de negación o no han aceptado que necesitan de la ayuda de los demás. Esto se traduce en una serie de actitudes de enojo, de irritabilidad permanente, de depresión y de ansiedad, y esto puede ser muy difícil para la persona que cuida. No es lo mismo cuidar a una persona que se encuentra en esas condiciones a una que mantiene una actitud optimista, tranquila, serena. Por lo tanto, esto es muy importante, identificar esas características. Otro tema muy importante identificar en la persona dependiente es si esta necesidad de cuidado es la adecuada o está siendo exagerada. No tanto inclusive porque esta persona quiera hacerlo. A veces la persona que resulta dependiente ya traía antecedentes de temor a la soledad, de necesidad de estar acompañada, y entonces cuando llega una sensación o una situación de dependencia, estas situaciones se disparan y entonces se vuelve doblemente exigente, dependiente,
no acepta estar solo y a veces esa situación no tiene nada que ver con su enfermedad. Entonces en esto también hay que poner mucho cuidado. Otro aspecto fundamental es la situación de la familia. Cuando la familia es muy chica o no tiene la capacidad económica, el estrés de la persona que es la responsable de cuidar al paciente suele también dispararse de manera impresionante. Tal vez ustedes hayan escuchado en algunos casos que la misma familia no se pone de acuerdo sobre la situación que hay que hacer para atender a la persona dependiente. Algunos están de acuerdo en que se quede en casa, otros tal vez quieran que esté en un hospital, y entonces estas diferencias, si no se resuelven de manera adecuada, suelen al final generar mucho estrés en la persona cuidada. Otro aspecto también muy relevante a analizar es la situación propia del cuidador. Cuando el cuidador no tiene una independencia tanto psicológica como económica, cuando tiene que hacerse responsable de una persona dependiente, estos tipos de situaciones pueden agravarle o generarle muchos problemas. Suele suceder que muchas veces el cuidador se dedica única y exclusivamente a la tarea de cuidar, y entonces empieza a perder sus espacios de trabajo, sus amigos, sus relaciones, para dedicarse única y exclusivamente a la persona a la que está cuidando. Esto puede llegar a generar mucho estrés si no tiene la posibilidad de saber que aún después de esa tarea él va a tener otro futuro, otras actividades, porque suelen pensar que sobre todo cuando hay dependencia económica o que la persona a la que cuidan es tal vez el padre o la madre y deja su trabajo y de ahí le paga el papá o la mamá, el estrés de pensar que si esa persona muere no van a tener un sustento suele llegar a estresarlos mucho. Por lo tanto, es fundamental que como cuidador se identifique y se promueva la posibilidad de ser independiente, de mantenerse lo más independientemente posible. Otro aspecto importante a revisar en el cuidador es su tendencia a mantener sus relaciones sociales y su tendencia a aislarse. Suele muchas veces suceder que en esta tarea de ser el cuidador, la persona empieza a sentirse culpable, inclusive culpable por estar a gusto, por divertirse, por salir a distraerse. Empiezan a pensar, ¿cómo puedo yo estar aquí en el cine, tomarme una hora de mi día, si aquí está mi papá o mi primo o mi hermano enfermo y postrado en cama? Eso tenemos que entenderlo. Aquellos cuidadores que previo a esta situación ya tenían problemas de culpa severa o de ansiedad, obviamente que con esta actividad se le dispara. Por eso es muy importante identificar estos temas. Ahora, la situación externa también es fundamental. Debemos aceptar toda la ayuda posible. Hay temas como hospitales donde pueden estar ahí, hay estancias de día, hay una serie de equipamientos que se pueden usar, hay una serie de apoyos y subsidios. Debemos entender que cuando una persona está al cuidado de otra que es dependiente, estamos en un maratón y en una carrera de velocidad. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para una larga carrera que puede durar semanas, meses o años. A lo mejor de pronto, cuando una persona cae en esta situación, pues está toda la familia ahí reunida y todos quieren ayudar y hasta hay 2 personas al mismo día que quieren estar ahí ayudando, pero cuando pasan los meses, cuando pasan los años, termina siendo solo una persona la que se hace cargo y el desgaste para esta persona es totalmente fuerte y la verdad muy desgastante. Por eso es importante entenderlo así, como una carrera de resistencia, y se tiene que generar mucha comunicación con los familiares para poder establecer una serie de temas y de caminos a seguir de manera conjunta. Cuando no hay este tipo de ayuda, cuando la familia no quiere participar o está en contra del tipo de tareas que se puede hacer, es importante buscar toda la ayuda posible en vecinos, en amigos, en instituciones. Debes acordarte, si tú eres un cuidador, que no estás solo y que se vale pedir ayuda. Es importante también identificar una serie de tareas que debes de seguir y debes de continuar como cuidador. Una parte fundamental es entender que estás sujeto a mucho dolor, porque no solamente como cuidador te enfrentas al dolor de estar viendo a una persona que está sufriendo, que no tal vez por su edad o por alguna enfermedad
está deteriorando su salud. También te estás enfrentando a lo que esa persona puede imaginar, a lo que esa persona está pasando y a la imposibilidad tal vez de hacer más por él. Entonces, debemos entender que como cuidador te estás enfrentando a una especie de duelo inacabado y eso es muy doloroso. Se vale pedir ayuda y se vale levantar la mano para que puedas tener un espacio. Ante este dolor, quiero reiterarte que es fundamental que encuentres tu espacio, que no te aísles, que no dejes de hacer las cosas que hacías previamente, que no dejes de tener a tus amigos, a tus amistades, que no dejes de divertirte y salir adelante. Es muy difícil las tareas del cuidador y por eso se requiere una larga atención. ¿Qué es lo recomendable para que podamos aliviar este síndrome del cuidador? Que como les decía, genera una serie de desgastes físicos, mentales y psicológicos. Son varios puntos que se deben seguir para aminorar este tipo de síndrome. Lo primero es buscar terapia individual y grupal. ¿Por qué es importante? En la terapia individual tú vas a poder compartir en un espacio tuyo, en un espacio íntimo, con tu psicoanalista, con tu psicoterapeuta, todo eso que estás sintiendo. Mira, es muy válido que sientas como cuidador mucho amor, mucho compromiso, pero también enojo porque pues estás tú a lo mejor haciéndote cargo o dejando tu vida atrás por otra persona. Eso no es malo, puedes lidiar con eso y puedes hacerlo, pero precisamente para que lo hagas de la mejor manera posible es importante que acudas a terapia. También es muy útil la terapia grupal, porque en esta terapia grupal vas a poder conocer otras personas que están en tu situación, incluso compartir tips y formas de atender a la persona a la que estás cuidando, ¿no? Compartir metas. En muchos países, una de las principales prestaciones para las personas que son cuidadoras, sobre todo de adultos mayores, es la terapia grupal. Otro punto también muy importante es que tengas mucha claridad de los cuidados que requiere la persona a la que cuidas. A veces hasta saber cómo cambiar una gasa, cómo cambiar un pañal de adulto, cómo mover a una persona para poderle hacer la limpieza, si no tenemos claro cómo se hace, nos puede generar mucho estrés. Por favor, no te quedes con duda, pregúntale al doctor que está llevando el tema de la persona dependiente, a cualquier especialista que conoces, cómo puedes hacer los cuidados. Porque también, inclusive, un tema muy común, el inyectar. Cuando una persona no sabe inyectar y tiene que estar buscando permanentemente cómo hacerlo o que tiene que hacerlo solo y está con los nervios de que vaya a lastimar, eso también incrementa el estrés. Entonces, no te quedes con dudas, pregunta cómo debes hacer los cuidados que esa persona tiene. Otro aspecto también fundamental es que no te aísles. Debes tener la posibilidad de mantener al menos un hobby, de poder salir en la medida de lo posible, de mantener tus amistades, de ir al cine, de tomarte vacaciones y no debes sentir culpa por ello. Eso no quiere decir que dejes de querer o dejes de estimar o dejes de cumplir con la persona que está dependiente, pero al contrario, mira, es como en los vuelos, en los viajes de avión. Cuando te pones la mascarilla de oxígeno y vas con un menor o una persona discapacitada, te dicen, primero póngase usted la mascarilla y después se la pones al menor. Es lo mismo, tienes que tener tú primero tu mascarilla para poder ayudar de una manera más concentrada y más eficiente a la persona a la que estás cuidando. Cuida tu aspecto físico, haz ejercicio, arréglate. El hecho de ser un cuidador no significa que tengas que descuidar tu imagen, tu cuerpo. Si tienes la necesidad, acude al médico. Otro tema fundamental es que aprendas a poner límites. Debes, en la medida de lo posible que así lo permita, dejar a la persona dependiente que haga lo que pueda hacer por sí mismo. No tienes que controlar todo, no tienes que sobrepasar todo lo que tú puedes hacer humanamente posible, porque vas a terminar abandonando y descuidando a esa persona que tanto quieres y por la que estás ahí en la situación de cuidador. Quiero decirte y reiterarte que no estás solo. Yo soy Marcos Ibarra de Centro K y no lo olvides, pensarte te cambia la vida.